fue a ver a Jesús, porque los que llevaban adelante el gobierno judío, las personas del Sanedrín, fariseos, saduceos, otro tipo de personas, habían dicho que cualquiera que reconociera que Jesús era el Cristo iba a ser echado, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que, siendo él una persona muy importante, él, ¿qué hizo? Fue a Jesús de noche. ¿Vio? Por las dudas. Quizás la razón fue esa. No especifica bien, pero vemos que él fue en una hora donde nadie lo podía ver porque él quería hablar con Jesús. Tenía una charla con Jesús, una conversación, porque él había escuchado de Jesús, pero quizás también, había escuchado que la gente hablaba de Jesús, de que había sanado, que había libertado, que enseñaba con autoridad y poder y echaba fuera a los demonios. Pero en esta oportunidad, él quería hablar cara a cara con el Señor porque tenía dudas. Porque le dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Entre ellos vimos el milagro del ciego, ¿recuerdan? Amén. Que había nacido ciego y el mismo ciego, el Señor le devolvió no solamente la vista humana, sanó sus ojos, sino que también le dio una maravillosa visión espiritual, porque le dice, qué cosa bárbara con ustedes, no saben de él, dónde salió él, y a mí me abrió los ojos. Y él le dice, sabemos que sí, el ciego dice, sabemos que si algún hombre es pecador, Dios no lo oye. Pero si sabemos que hay una persona que sí vive en obediencia a Dios, Dios lo oye. Y dice, tú vienes a enseñarnos, dijeron los fariseos, que has nacido, has vivido en el pecado, vienes a enseñarnos, y lo echaron. Pero cuando él se encontró con Jesús, él creyó en el Señor, que había obrado no solamente un milagro, sino que le había dado la visión para saber que Jesús no era solamente alguien que hacía milagros y señales, sino que verdaderamente era el Salvador del mundo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y habíamos mirado unos pasajes de Mateo 10:33 que decía que el que me negare de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y el que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Allí en Mateo 10:33, creo que los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, creo que los tres lo repiten. Y habíamos estado mirando un poco lo que había pasado con Pedro. Cómo Pedro había negado al Señor, cómo Pedro había traicionado al Señor, luego de que él había dicho que estaba dispuesto a ir a la muerte con él. Sin embargo, Pedro, cuando llegó el momento que vinieron a buscar a Jesús, él se fue y a hurtadillas después entró al patio del lugar donde estaba Jesús, porque dice que uno de los discípulos que conocía a personas ahí en ese lugar, lo hizo entrar y él se estaba calentando con un fuego allí, y dice que lo empezaron a reconocer, porque Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces. Y así fue. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro lo niega por 3ª vez, se ve que estaban con Jesús en un lugar donde se podían ver. Dice que Jesús lo miró y Pedro salió y lloró amargamente, dice la palabra del Señor. En Lucas 21, 61 y 62. Y vemos que allí Pedro fue quebrado. Era lo que Pedro estaba necesitando. Porque luego vamos a ver a un Pedro completamente diferente. Pero Pedro en ese momento, el viejo Pedro, fue quebrado. No fue como Judas que fue y se ahorcó. Pedro lo vemos en esos mismos pasajes de Mateo
¿sí?, de Lucas 22, 61 y 62, que está con el grupo de los apóstoles. O sea, que no se apartó, que no se alejó, a pesar de que había fallado, a pesar de que había llorado amargamente, que había sido quebrantado. ¿Vieron? Jesús no dijo ni una sola palabra, solamente le miró. Y él recordó lo que Jesús le había dicho. ¿Por qué? Porque Pedro hasta ese momento estaba ciego. Pero cuando Jesús le miró y él recibió el golpe, esa mirada sufriente del Salvador, fue un golpe en su alma que lo quebrantó, porque dice que lloró, salió afuera y lloró amargamente. ¿Por qué? En ese momento esa mirada del Señor le hizo revivir lo que Él había prometido, lo que Él había dicho, que lo había estado negando, pero que le había dicho que era necesario ir a la muerte, con Él iba a ir. Entonces que como Pedro es quebrantado en ese momento, y él puede sacar en limpio, si podemos decir, que se había equivocado, que había sido carnal, que había estado ciego cuando le dijo a Jesús esas cosas. Cuando Jesús comienza a hablar de que va a morir, dice que Pedro lo saca aparte y le dice: Señor, que eso no te acontezca, Señor. Y ahí Jesús lo tiene que reprender. Le dije: te reprendo, Satanás, le dice. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces vemos que Pedro fue quebrantado y era necesario. ¿Sí? Era necesario. Para que hubiera un cambio verdadero y radical en la vida de Pedro, para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Pedro, Pedro tenía que pasar por un proceso, por el que ya había empezado a pasar, que él ni se imaginaba, porque estaba ciego, estaba sordo, pero cuando salió afuera, quebrantado y lloró amargamente, ahí comenzó otra historia. Y él no se apartó, no hizo lo que Judas, que fue y se ahorcó, no. Seguramente, porque la Biblia, aunque la Biblia no lo dice, él volvió al grupo. Algo pasó en ese momento del quebranto de Pedro. Y estoy hablando de la restauración, ¿sí? Porque está bien, nosotros hablamos que Pedro negó al Señor, etcétera, etcétera, ¿no? 3 veces que Jesús lo vio y que él maldijo, como decimos el otro día, pero también vemos en la palabra la restauración que el Señor hace de la vida, del ministerio de Pedro. Y en eso podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Porque la palabra nos enseña que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Amén. Él permanece fiel. Mire, podemos nosotros, mire, lo que hizo Pedro fue horrible. Sin embargo, había misericordia para Pedro. Pedro entendió que había misericordia para él también, seguramente. Y así Pedro fue quebrantado, como lo vemos ahí, como yo les decía, en Lucas 22, 61 al 22. Pero tampoco se alejó del grupo de los apóstoles, ¿sí? Y cuando el Señor resucita, leemos los relatos de la resurrección del Señor y vemos que Pedro, estando con el grupo de los apóstoles, vamos a leerlo en Lucas 24, 12. Espero haber puesto bien el texto, porque a veces se me chispotea. San Lucas 24, 12. Ponga allí un marcador en donde estamos en Juan. San Lucas 24, 12. Dice San Lucas 24, 12: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahí los discípulos, los apóstoles y otras personas, porque no eran ellos solamente, estaban las mujeres, porque estaba María Magdalena, estaba María la madre de José, estaba María la madre de él, habían otras mujeres
habían otras personas. Y ese día que Él resucitó, si miramos los episodios de Marcos, los episodios de Mateo, los episodios de Juan, vamos a encontrar que allí hay diferentes detalles, donde aparecen ángeles, donde le dicen a las mujeres que vayan a Galilea. Y aquí Pedro, cuando entró, no vio ningún ángel. Pero él vio, cuando miró, vio la piedra que había sido corrida. Nos dice la palabra que un ángel vino y se puso sobre la tumba, y hubo un terremoto y la piedra fue removida. No solamente que la piedra era una gran piedra quizás tapando, había unos soldados vigilando, y en la tapa, en la piedra que estaba en la puerta del sepulcro, estaba el sello del César, que no se podía quebrantar. Y ningún hombre lo rompió. Jesús, cuando resucitó, rompió el sello del César, porque Él estaba por encima del César. Rey de reyes y Señor de señores, por encima de todos los gobernantes, por encima de todas las autoridades, de todos los imperios habidos, los que hay y los que habrá. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Gloria, nos dice que Él se fue maravillado a su casa, ¿sí? Ahora, cuando vamos a ir a Marcos 16:7, y allí vamos a ver un anuncio muy importante. San Marcos 16:7. Aleluya, Señor. Mire qué tremendo lo que pasa. Dice aquí en la palabra, pero id y hacer, son los ángeles, cuando vamos a mirar desde el verso 6. Mas Él les dijo, no asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusisteis. Pero id, decid a sus discípulos, ¿y a quién? O sea que el Señor está haciendo una distinción con Pedro, porque lo que pasó con Pedro fue tremendo. Pedro no había tenido la oportunidad de ver al Señor, de hablar con el Señor. Es más, ellos no tenían bien claro que el tema de que Jesús iba a resucitar. Entonces, ve y dile, como dicen a los discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, dice el ángel, y allí le veréis, como os digo. El Señor tenía un interés en Pedro, y estaba claro por qué. Porque el Señor quería hacer una restauración, una renovación. Quería que Pedro fuera un nuevo hombre para encargarle un ministerio. Y allí vemos en la palabra del Señor que San Lucas 24:34 justamente habla sobre esto, con los que van caminos a Emaús. San Lucas 24:34. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallando a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, dentro de esos 11 estaba Pedro. No estaba Judas, porque Judas se había ahorcado. Y dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea que había otra gente con los discípulos que decían, ha resucitado el Señor, decía la gente. Ha resucitado el Señor, decían los discípulos. Verdaderamente, y ha padecido ¿a quién? A Simón Pedro. Jesús quería encontrarse cara a cara con Pedro y hablar con él por lo que había sucedido. Me bendice la actitud del Señor, de Jesús. Amén. Porque Él no da nada por perdido de nosotros. Amén. Así seamos el más grande pecador, así nos alejemos de su presencia y estemos en el mundo, si nosotros levantamos nuestra mirada a Él como el hijo pródigo, Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Qué tremendo, ¿no?
ve y dile a Pedro que vayan a Galilea y allá me los encontraré. Dice que aquí dice, se apareció primeramente a Simón. Es tremendo, porque vemos el trato personal de Dios con este varón, con Simón Pedro. ¿Amén? Vemos también que en 1 Corintios 15, 3 al 5, habla así, el apóstol dice que primero apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro. Al primero que apareció el Señor fue a Pedro. El Señor y Pedro, Pedro y el Señor. Por eso yo le decía el otro día, me gustaría haber sido aunque sea un mosquito para escuchar esa charla, pero esa charla no aparece registrada en la palabra de Dios. No aparece registrada en la palabra del Señor. ¿Y qué les parece a ustedes que podía haber pasado en ese encuentro? ¿Qué les parece? ¿Jesús lo hubiese retado? ¿Lo hubiese...? No, creo que no. Jesús le hubiese demostrado todo su amor. En lo personal, conociendo al Señor. Y viendo lo que había pasado con Pedro, creo que Pedro le hubiese mostrado su arrepentimiento, su adoración y su amor al Señor. Amén. Y quizá mucho más. Y vemos en Juan capítulo 21, 15 al 17, que allí es cuando el Señor comisiona a Pedro y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos? Los otros discípulos venían atrás. Parece que el Señor se tomaba siempre un ratito para estar a solas con Pedro, porque Pedro lo necesitaba. No es que fuera su preferido. Pedro lo necesitaba. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo y tú sabes todas las cosas. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Apaciente, lo puso como un pastor, ¿sí? Le dio un ministerio. Después vemos en la carta de Pedro todo lo que él relata y cómo deben ejercer el pastorado aquellos que tienen personas a su cargo. Y vemos que Dios lo comisiona. Sabemos que Pedro estuvo en diferentes lugares, menos en Roma. Estuvo en diferentes lugares, que no fundó la iglesia en Roma, que no fue el primer papa, y porque supuestamente Pedro fue el vicario de Cristo, fue quien vino, quiere decir que el que vino en lugar de Cristo, pero no es así, quien vino en lugar de Cristo fue el Espíritu Santo. Amén. Amén, que el mismo Jesús lo anunció, y yo me voy, pero el Consolador vendrá, y lo dijo un montón de veces, y así fue. Amén. Amén. Porque nuestro Dios no anda con palabrerías. Nuestro Dios no anda con mentiras. Nuestro Dios cuando dice que así va a ser, así será. Amén. ¿Por qué? Porque Él no es humano. Él no es hombre para que mienta. Es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice en su soberanía que va a hacer algo, lo hace. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús no necesitaba, hermano, refinar su amor para con Pedro. El amor que el Señor tenía para Pedro es como el amor que tiene para todos nosotros, inmenso. Un amor que no se puede entender, que no se puede captar, que no se puede comprender. Que no hay forma de medirlo, porque es tan grande. A veces nosotros estamos cabeza agacha, pero no nos damos cuenta que el Dios de amor, amén, que el Dios de amor, que uno de sus atributos, ¿qué quiere decir sus atributos? Que su personalidad, la personalidad de Dios es, de otras cosas, muchas cosas, amor. Entonces, pero Pedro sí necesitaba, porque me imagino que se sentiría muy inseguro. Sin embargo, vemos que allí lo comisiona, porque Pedro obtiene la seguridad del amor de Dios hacia su vida. No dudemos del amor de Dios no dudemos del amor de Dios. A veces decimos, me amará Dios porque me pasa esto, aquello. Por algo lo permite.
y siempre está el amor en el medio, el amor de Dios. Amén. Amén. Pedro amaba a Jesús profundamente, pero sus ilusiones y presunciones de sí mismo ya no existían. Y era otro Pedro. Todas las cosas que él se imaginaba, todas sus presunciones, lo que él iba a hacer, lo que él quería hacer, porque aparte él era muy espontáneo y decía lo que pensaba. Cuando los otros disimulaban, él largaba lo que pensaba y nosotros sí, decían los otros sí. Pero si Pedro no hablaba, los otros no hablaban. Siempre digo que cuando nosotros somos niños, y Pedro era como un niño bruto, perdonen lo que voy a decir, como un niño de esos que larga todo. Así era Pedro. Pero cuando nosotros fuimos niños y cuando crecemos aprendemos a disimular. Y lo hacemos muy bien. Mostramos una sonrisa, mostramos una cara alegre, mostramos que aceptamos a la otra persona, pero por dentro le estamos diciendo que se muera. Pero acá vemos a este Pedro realmente que todo lo que él era ya no existía. Él necesitaba ser reafirmado en el amor del Señor y fue lo que hizo el Señor. Le reafirmó en su amor. Amén. Fue tremendo lo que pasó allí con Pedro cuando el Señor le pregunta si me amas, ¿no? Necesitamos nosotros ser afirmados en el amor de Dios, porque así nuestra vida será una vida productiva. Pero si no somos afirmados en el amor de Dios, vamos a hacer una vida insípida, sin fruto. Vamos a hacer una vida que simplemente va a pasar por este mundo sin ningún plan, sin ningún propósito. Pero no es la voluntad de Dios esa. Y el Señor quiere que nos afirmemos en su amor para servirle productivamente. Amén. Amén. Que nuestra vida continuamente esté dando fruto. No estoy hablando de que usted salga y gane a las multitudes y se convierta. Bueno, si Dios le usa de esa manera, gloria a Dios. Estoy hablando del fruto diario de nuestra vida cambiada como hijos de Dios. De nuestra vida cambiada y del trabajo que nosotros realizamos en la obra del Señor que dé su fruto. Tenemos que estar cimentados en el amor. Mire, el cumplimiento de la ley, dice la palabra, es el amor al prójimo. Todo en algún momento lo que dicen las Escrituras, en algún momento se cruza con la palabra amor. Y aquí también. Amén. Si necesitamos ser afirmados en el amor de Dios, pidamos a aquel que derrama su amor en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. ¿No está convencido de que Dios le ama? Necesita convencerse de que Dios le ama. ¿Cuánto hace que estoy en la iglesia y yo todavía no acepto, no entiendo, todavía no tengo dudas si Dios me ama? Bueno, el único que le puede convencer de eso es el Señor. Yo no le puedo convencer. Amén. Aparte de Pedro, ya terminamos con la persona de Pedro, hay mucho más para decir. Estuvimos hablando de Isaías, ¿recuerdan? Sí. ¿Qué pasó con Isaías? El Señor lo llamó en el capítulo 6 y ahí vemos que Isaías fue enviado. Dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le mostró. Isaías era un hombre, se ve muy especial, porque el Señor va revelando su propósito a medida que vamos caminando. Pero el Señor le mostró a Isaías cómo iba a ser su ministerio. Que en su ministerio no iba a haber ningún convertido, que iba a haber la ruina de Israel, y que encima la gente lo iba a perseguir por él predicar y anunciar la palabra
de verdad. Entonces yo les hacía la pregunta, ¿qué pasa si el Señor le llama a usted a un país por 30 años y dice que nunca va a tener fruto ni nada, que no va a pasar nada con usted? Y dice, no, yo no voy. Pero si miramos la vida de Isaías, Isaías tuvo un privilegio que creo que, no sé si Moisés lo tuvo. Porque cuando él entró en el capítulo 6 al templo, dice que en el año que murió el rey Usías, vio al Señor. Era tremendo, lo del ministerio era tremendo, pero dice que vio al Señor. Sus faldas llenaban el templo. Y dice que se escuchaba la voz de los serafines que gritaban, santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué pasó? Isaías se tiró ahí y dijo, soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Señor. Y aparte soy un hombre inmundo de labios, porque habito en un pueblo inmundo de labios. O sea que él se había mimetizado con el pueblo. Él se había contagiado, él se había convertido a los impíos, a los mundanos, a los incrédulos, a los idólatras. Cuando la Biblia nos enseña que Jeremías dice al revés, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque Isaías tuvo la experiencia que dice que uno de los serafines tomó un carbón encendido y fue volando hacia donde él estaba y tocó sus labios y dijo, esto ha quitado tu pecado. Esto ha quitado tu pecado. ¿Se ve qué? Porque lo que hace el fuego es cauterizar, ¿sabía usted? Quemar. Si hay una infección, usted pone allí, cauteriza. Antes se usaba eso, cauterizar. Poner un hierro caliente, un cuchillo caliente y poner allí sobre la herida para que no se infectara. Y allí el Señor estuvo cauterizando los labios de Isaías para que por la boca de Isaías no salieran más palabras de desagrado en frente al Señor, sino que de ahora en adelante saliera de su boca la palabra de Dios. Así que con la contraparte de que su ministerio sería difícil, él tuvo una experiencia como nadie ha tenido prácticamente, que vio al Señor, sus faldas llenaban el templo, y tuvo una experiencia personal con Dios que le cambió, y estuvo dispuesto a decir, envíame a mí. Pero no solamente eso, hermanas, eso lo vemos en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. No solamente eso, él pudo ver hacia el futuro, él profetizó del futuro, del advenimiento del Mesías. Es más, Isaías es llamado el quinto evangelio. ¿Sabe por qué lo llaman el quinto evangelio de Isaías? Porque habla muchísimo. Hay muchas profecías que hablan sobre el Mesías, sobre la llegada del Mesías, sobre los sufrimientos del Mesías, sobre lo que va a hacer el Mesías, sobre su ministerio. Muchas cosas habla. Y Isaías tuvo ese privilegio porque la palabra dice que los profetas estaban viendo lo que iba a pasar, pero no era para ellos, era para nosotros. El Espíritu de Cristo, ese que estaba en ellos, le decía, no es para ustedes. Ustedes no lo van a disfrutar, no lo van a presenciar, es para el futuro, para nosotros. Gloria a Dios. Que hemos creído. Gracias. Amén. Gracias. Entonces, vemos que tiene un encuentro con la gloria de Dios y que él puede ver el futuro glorioso de Israel, pero también Dios le muestra cómo el pueblo iba a sufrir a causa de su pecado. Tremendo, ¿no? Lea el libro de Isaías, si no lo leyó, es hermoso, pero vemos que como dice Juan 9:35 al 41, Isaías tenía un ministerio, era un tipo de Cristo. Y las mismas palabras del ministerio que el Señor le habló a Isaías, le habló al Señor. Vamos a mirar San Juan capítulo 9,
porque creo que es importante que recordemos estas palabras, que ya las hablamos. Capítulo 9, versículo 35, dice ceguera espiritual, ¿sí? Y dice, del 35 al 41 vamos a leer. Oyó Jesús que le habían expulsado hallándole y le dijo, ¿crees tú también en el Hijo de Dios? Está hablando con el ciego que había sido sanado, el ciego sanado, ¿sí? Y está hablando con él y lo está evangelizando, como decía hermano Luis el otro día, ¿sí? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo que seguramente el ciego, el que era ciego, se habrá dado cuenta que la voz que le hablaba que la voz de esa persona era la misma voz de la persona que logró la sanidad, ¿sí? Porque ustedes saben que las personas ciegas tienen otros sentidos más desarrollados. Lo cierto es que allí respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo eres. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese es el milagro más grande. Porque los discípulos decían, ¿por qué nació ciego este muchacho? ¿Porque pecaron sus padres? ¿Porque pecó él? Jesús le dijo, no, es para que se vea la gloria de Dios. Y podemos pensar que la gloria de Dios se vio cuando fue sanado, y podemos pensar que sí, pero la gloria de Dios se vio cuando Él dice, así creo, Señor, y le adoró. Porque todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Amén. El que cree será salvo, y el que no cree será condenado, dice la palabra del Señor. Amén. Y sigue diciendo, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, y los que vean sean cegados. Y en el verso 40, fíjese usted, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque confiaban en su propia justicia, confiaban en Abraham como padre, confiaban en Moisés y en la ley, y decían, de este no sabe nada, no sabemos nada, Moisés no dijo nada de esto, y Jesús justamente les dijo, si ustedes realmente creyeran en Moisés, sabían que Moisés escribió, y escribió abundante sobre el Señor, ¿sí? Pero ellos tenían su propia justicia. Cuando Juan el Bautista vino a bautizar, vino a hacer ese bautismo de limpieza para arrepentimiento, esperando que luego viniera el Señor para bautizar con Espíritu Santo y fuego, ninguno de las autoridades judías, fariseos, saduceos, quien fuera que fuera, ninguno se arrepintió, ninguno se bautizó, porque ellos decían, no, nosotros tenemos los ropajes puestos de que somos autoridades, tenemos la ley, Abraham es nuestro padre, no era Dios su padre, era Abraham. Nosotros seguimos a Moisés, de este no sabemos nada. Qué tremendo, ¿no? Entonces Jesús le dice, porque ustedes dicen vemos, vuestro pecado permanece. Porque ellos decían, sí, nosotros vemos la verdad, nosotros vemos el cielo, nosotros vamos a llegar al cielo, nosotros vemos que somos pecadores. No. Ellos veían que su propia justicia les estaba salvando. Pero el Señor le había dicho que el que cree, dice el que será salvo. Que la justicia se alcanza por la fe. Amén. Que la salvación es por gracia, no es por la ley. Y aunque a ustedes capaz que les parezca que no es tan así, aún en el Antiguo Testamento aparece muchísimo la gracia. Aparece la gracia de Dios manifestándose en todo tiempo. Entonces vemos que allí ellos tenían una ceguera espiritual, que era lo que Dios les dijo a Isaías y le dijo al Señor, que estaban ciegos, porque el corazón de ellos, ¿se acuerdan?, se volvió insensible. No es que Dios agarró y los ensegueció, les endureció, no. Ellos, por tener su corazón insensible, por mirar y no ver, como leímos, por escuchar, por oír y no escuchar, era que sus corazones estaban endurecidos.
Amén. Muy bien. Gloria al nombre del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Como digo, aquí está la palabra de Dios. Aquí está el mensaje de Dios. Y aquí está nuestra forma de ver, sentir y pensar. ¿Qué vamos a elegir nosotros? ¿Esto o elegimos esto? Por lo general se elige esto, pero que Dios nos libre y nos ayude y clamemos al Señor esta noche que elijamos esto. La palabra de Dios. El cambio. Porque esto trae un cambio en nuestra vida. Si aceptamos la palabra de Dios, cambia la mente, cambia nuestro corazón, cambia todo nuestro ser. Amén. De alguien más quiero hablarles y ya vamos a concluir. Si no me queda nada en el tintero. Quiero hablarles de la persona de Juan Apóstol, que escribió el libro de Juan, el primero de Juan, segunda, tercera. Porque Juan era apóstol de Jesús. Y vemos que Juan estaba frente a la cruz con la madre de Jesús, mientras los otros, todos los demás, se habían ido. Él estaba arriesgando su vida. Amén. En el 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Quién era? Juan. Que estaba presente. Amén. El único que estaba presente con María, la madre de Jesús y otras mujeres más, pero de los apóstoles, de los discípulos, uno que estaba presente. Los demás habían salido corriendo. Habían negado al Señor. Judas lo había traicionado. Pero Juan estaba presente. Había sido leal al Señor. Estaba allí delante del Señor. No solamente estaba delante del Señor, estaba al lado de su madre. Y en ese momento ocurre algo tremendo. Dice que estaba presente, dijo a su madre, y dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces ahí nosotros podemos ver que así como el Señor venía hablando de Judas, de lo que iba a pasar, y que los discípulos no entendían nada, vemos el trato de Jesús con Juan. Porque dice que se recostaba sobre su pecho. Y la palabra habla de que el discípulo al cual Jesús amaba. ¿Por qué? Porque lo amaba más que los otros. No. Había un propósito en el plan de Dios sobre Juan. Cuando Juan se ponía sobre el pecho, Jesús lo dejaba. Creo que Jesús lo veía un poco como un hermano menor, más chico. Y creo que el hecho de que él estuviera valientemente frente allí y que él tuviera esa relación diferente con Jesús que todos los demás, Jesús lo estaba preparando para este momento. Jesús lo estaba preparando para este momento. Ustedes miran la relación de Juan con el Señor y van a ver que era tan íntima, tan cercana. La Biblia muchas veces dice que el discípulo a quien Jesús amaba. Y si eso no hubiese sido así, nosotros se hubiese puesto de punta. Porque si uno era puesto más arriba que le llegaba, se ha puesto más. Como los hijos de Zebedeo, que la madre fue a pedir que estuvieran sentados en un trono a la derecha y a la izquierda del Señor. Ponerlos por encima de ellos. Pero Juan era el discípulo amado. Estaba frente a la cruz. Jesús le dio una enorme responsabilidad, que fue cuidar a su mamá, que cuidara a su mamá. Nosotros en casa, principalmente yo como hijo, tengo una tremenda responsabilidad, que es cuidar a mi madre. La responsabilidad recae sobre mi esposa y sobre mi hija también, porque todos vivimos allí. Pero es una enorme responsabilidad. El discípulo cual Jesús amaba, y vemos que él amaba a todos, pero en especial a este, porque tenía un propósito.
¿Cuál era el propósito del Señor? Hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Amén. No solamente Jesús valoró su valentía, que quizás él se fue corriendo. Cuando vinieron al huerto, que lo vinieron a apresar, se fue corriendo. Todos se fueron. Pero luego volvió frente a la cruz. Y él sabía que allí había peligro de muerte. Pero sin embargo, prefirió estar con el Señor. Fue valiente. Y el Señor le pudo encargar un trabajo de mucha responsabilidad, que fue cuidar a su mamá. Miremos estos personajes bíblicos y miremos nuestra vida. ¿Dónde estamos parados nosotros? Si estamos parados frente a la cruz, vamos a correr peligros. Va a haber riesgo, como había para Juan. Pero vamos a estar cumpliendo la palabra, nuestra promesa de que vamos a seguir firmes hasta el fin para obtener la corona de la vida. El Señor nos ha dado una enorme responsabilidad de cuidar las almas. Un día rendiremos cuenta delante del Señor, de cuidar a quien el Señor ha puesto en nuestras manos. Yo sé que ahora nuestros hijos son grandes, vienen los nietos, vienen los bisnietos a nuestra casa, mire, y nuestro Señor nos responsabiliza de que nosotros debemos hablarles a ellos, ser de ejemplos a ellos, para que puedan tener una visión de quién es el Señor. Amén. Amén. Así que esto no era una breve reseña, pero sí